El Real Madrid aprovechó el inesperado tropiezo del Barcelona ante el Málaga y con su triunfo por 0-2 ante el Elche amplió a 4 puntos su ventaja al frente de la Liga Española sobre el conjunto azulgrana. Los goles de Benzema y de Cristiano Ronaldo permitieron a Carlo Ancelotti festejar por todo lo alto su partido número 100 en Liga con el Real Madrid. Jornada también de festejos para el portero Iker Casillas, que alcanzó los 500 partidos ligueros con la camiseta del Real Madrid. Casillas se convirtió además en el jugador que más triunfos ha conseguido con el equipo blanco, con el que ha alcanzado 328 victorias. Un tanto de Juanmi en el minuto 7 del partido permitió que el Málaga arrancase los 3 puntos del Nou Camp. El Barcelona desplegó su peor partido de lo que va de temporada en casa y acabó con una racha de encuentros victoriosos que le vuelven a distanciar del Real Madrid. En el estadio Vicente Calderón, los hombres de Diego Pablo Simeone regresaron a la senda del triunfo con una victoria por 3-0 ante la Almería. Gran partido de Mario Mandzukic y de Antoine Griezmann, que firmaron los 3 goles de los atléticos, que esta semana regresan a la Liga de Campeones para medirse al Bayer Leverkusen. Estos fueron los resultados completos de la 24ª jornada. El Real Madrid sigue líder, seguido del Barcelona, del Atlético de Madrid y del Valencia. Sevilla y Villarreal ocupan los 2 puestos de la Liga Europa. Córdoba, Levante y Granada siguen en posiciones de descenso.